Hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a una transmisión más de este conversatorio tan claro como el agua, un conversatorio organizado como parte del inicio de las actividades del Museo Gota de Agua. Estos conversatorios van a estar teniendo lugar cada viernes a las 7 de la noche y les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, soy de la UAM Iztapalapa y hoy tenemos el privilegio de contar con dos experimentadas académicas en cuestiones relacionadas con el mundo acuático, que son la doctora Margarita Gallegos Martínez. Bienvenida, Margarita. Ahora sí, abre tu micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bienvenida. Y también contamos con la presencia de la doctora María Esther Meave. Hola María Esther, Gracias. bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola Javier, hola Margarita y hola a todos. Es un gusto estar con ustedes. Pues el gusto es nuestro y realmente es un placer que estemos iniciando las actividades del Museo Gota de Agua con estos conversatorios, porque dan evidencia de la calidad y de la versatilidad de la investigación científica y tecnológica que se hace en diferentes escenarios que tienen que ver con el agua y que generan soluciones para resolver problemas ingentes, problemas graves que tiene el país. Yo estoy convencido de que si el gobierno volteara a ver a las instituciones educativas, podría tener soluciones a los graves problemas que aquejan a nuestro país, particularmente el problema del agua, que es un problema generalizado en todo el país. Vamos a iniciar nuestro conversatorio pidiéndoles a nuestras invitadas que nos ofrezcan, que le ofrezcan a la audiencia un breve panorama de su amplia recorrido profesional, de su perfil profesional, cómo es que han llegado aquí, por si nos está viendo algún joven que quiera, no sepa a qué dedicarse, a lo mejor oyéndolas a ustedes, se inspira y decide dedicarse a algún aspecto de la hidrobiología. Empezamos contigo por orden alfabético. Margarita Gallegos, cuéntanos cómo fue que llegaste hasta acá, hasta donde has llegado. Hasta donde he llegado. Y hasta donde he llegado en la UAM Iztapalapa, en el Departamento de Hidrobiología, un departamento en donde nuestro quehacer está vinculado precisamente con el agua. Y ya sea el agua dulce, el agua salobre o el agua marina. Pero ¿cómo llegué hasta aquí? Pues yo no llegué directamente atraída por el agua en sí, sino por las plantas que vivían o que viven en el agua y que han representado desde hace mucho tiempo una incógnita desde su funcionamiento en el ecosistema, su origen, su evolución. Y con esto me refiero a las plantas llamadas pastos marinos. Los pastos marinos se confunden muchas veces con las macroalgas, no solo porque algunos se parecen, sino porque viven codo a codo en el ecosistema. Entonces yo empecé estudiando los pastos marinos. Mi tesis de licenciatura la hice en la Facultad de Ciencias con un gran investigador en ambientes acuáticos, que fue el doctor Antonio Lot Helguera, con mucho entusiasmo inició el estudio de los pastos marinos en México. Con él también hice parte de mis estudios de posgrado y pues este gusto por los pastos me llevó a tratar de avanzar más en su conocimiento
en entender su función, en poder compartir toda esta información y esta visión, pues, desde con mis familiares, mis alumnos, mis colegas. Yo hice mi doctorado mi tesis doctoral la hice en España, bajo la dirección de un gran investigador en pastos marinos, que es el doctor Carlos Duarte, y pues esto me trajo a la UAM Iztapalapa. Y aquí hemos podido, junto con un grupo de colegas, pues desarrollar toda una línea de investigación en estos ecosistemas, en estas plantas. Entonces, tengo desde 1985 que trabajo en la UAM Iztapalapa. Me considero muy afortunada por todas las posibilidades que la institución me ha dado y me sigue dando, pues para avanzar en el conocimiento de estas plantas que juegan un papel muy importante. Muchas gracias, Margarita. María Esther, cuéntanos un poco de tu perfil profesional, de tu desarrollo, de tu historia, cómo es que te has convertido en la investigadora que hoy eres. Claro, muchas gracias. Bueno, yo soy bióloga, hice mi carrera en la Facultad de Ciencias y desde siempre me gustó la botánica. En un momento dado me gustaban pues las plantas vasculares, incluso las cactáceas. Sin embargo, por azares del destino llegué al laboratorio de ficología. Ahí tuve la oportunidad de trabajar ríos, manantiales, todos estos ambientes en una región bellísima de México que es la Huasteca Potosina. Y hice ahí mis tesis de licenciatura y maestría. Y posteriormente, ya en el año de 1990, entré a la UAM Iztapalapa, o sea, es decir, ya casi cumplo los 30 años, y cambié de disciplina dedicándome al fitoplancton marino. Fue para mí un campo nuevo, sin embargo, con el transcurso del tiempo me di cuenta de la importancia de estos grupos, sobre todo las diatomeas y los dinoflagelados, que son los que más me interesan. Y, digamos, desde que entré a la UAM, empecé a trabajar el Pacífico mexicano. Entonces, pues tengo un panorama muy amplio de esta región, de este océano, que es muy interesante. Y mi zona de estudio en los últimos años se ha centrado en la bahía de Acapulco, que es un sitio pues muy interesante, puesto que a pesar de la gran presión antropogénica que hay ahí, presenta una diversidad de algas maravillosa, ¿no? Entonces, pues es en lo que yo trabajo, estudio varios aspectos de las microalgas marinas, aspectos como diversidad, cuestiones de ecología, de florecimientos algales nocivos, un poquito de especies invasoras. Y bueno, con todo este panorama, creo que va a ser muy interesante la plática que podamos tener hoy al respecto. Estoy seguro que sí. ¿Por qué no empezamos también con Margarita, pidiéndole que nos explique un poco más a los que no sabemos nada de nada, qué es esto? ¿Cuál es la importancia de los pastos marinos? Alguna vez me has platicado que son como un sensor de la contaminación, como un monitor de la salud del ecosistema. ¿Realmente hay pastos en todos lados o nada más están ubicados en ciertas partes? ¿Importan o no importan? Si no hay pastos, ¿tendríamos problemas o no importa si desaparecen un día de estos? Cuéntanos. Uy, pues con mucho gusto. ¿Qué son los pastos marinos? Como decía hace un momento, se les ha llegado a confundir con las macroalgas. También se les ha llegado a confundir con las gramíneas, por aquello de los pastos. En realidad se refiere, o el término pasto, se usa para describir la manera en que uno los ve en el sitio donde crecen. ¿Qué son? Pues son plantas vasculares. Que estas plantas vasculares provienen, la mayoría de ellas, pues de organismos marinos, de macroalgas verdes. Si nos ponemos a hablar de evolución, bueno, este es un tema
muy apasionante que requeriría de mucho más tiempo. Pero los pastos descienden de plantas vasculares que producían flores y frutos y que vivían en la tierra. Y pues son como los hijos pródigos. Salieron del mar, llegaron a la tierra, se fueron a todos lados, a todos los lugares posibles, y luego pues regresaron a explorar su área ancestral que es, o su ambiente ancestral que es el mar. Y para ello, pues muchas de las características, tanto morfológicas como fisiológicas, que les permitieron conquistar la tierra, algunas de ellas tuvieron que ser modificadas para poder crecer en este ambiente. Y además de vivir sumergidas en el mar, mencionaba que producen flores y frutos, lo cual pues estamos acostumbrados a ver plantas que produzcan flores y frutos en la tierra, pero en el mar, aunque la vida sea más sabrosa, pues resulta muy extraño, muy de llamar la atención que existan plantas que producen flores y además que sean plantas que por un lado están las femeninas y por otra están las masculinas. ¿En dónde están? En todos los mares del mundo excepto en la Antártida, excepto en las áreas frías. Esto no quiere decir que estén a lo largo de absolutamente toda la costa. Sí lo pueden estar si el ambiente es adecuado, pero las podemos encontrar ahí. En nuestro país, hasta hace muy poco tiempo se le dio importancia a este grupo de plantas porque siempre se vieron como algo extraño en el ambiente, algo al que te metías y te picaban los erizos o te picaban los briozoarios y les resultaba hasta cierto punto molesto a los turistas, lo que ha llevado a que estos ambientes estén siendo muy afectados y alterados en los últimos años. ¿Y qué papel juegan en el ecosistema? Pues son protectores de la línea de costa, sedimentan todos los suelos y todas las partículas disueltas, de manera que afirman el terreno, como hacen todas las plantas. Eso hacen las terrestres y eso hacen también las acuáticas. Y al desarrollarse de esta manera, crean ambientes que le permiten a muchas especies, tanto microscópicas como macroscópicas, vertebrados, invertebrados, vivir, nacer, crecer y protegerse en esos ambientes. Pero desafortunadamente el conocimiento de su función se mantuvo muy de lado durante los últimos años. Sí, doctor. Sí, te preguntaba si como los arrecifes pequeños o como una variante de arrecife. Como los arrecifes. De hecho, los pastos son el ecosistema que está entre los manglares, cuando hay manglares, y los arrecifes, cuando hay arrecifes. En nuestro país tenemos estos tres ambientes distribuidos a lo largo de nuestras costas, de manera que tienen una interacción unos y otros. Siempre nos han hablado de la importancia de los arrecifes, que la tienen, indudablemente, pero poco interés se le había dado a los pastos marinos. Era algo como los manglares, que es molesto, que te pica, que nadie sabe para qué sirve, pero si lo quitas, la pesca disminuye, las playas se erosionan y pues trae una serie de problemas en el ambiente. Y pues el asunto con ellos es que por el área en el que crecen, al igual que con los arrecifes, pues están sujetos a muchas presiones por la colonización, el desarrollo urbano, portuario, y terminan siendo de los primeros afectados. Entonces,
el estudio de los pastos pues ha requerido mucho esfuerzo, no solo en México, en todos los países, pero si en los demás ha sido difícil, en nuestro país aún más, ¿no? Yo he centrado mis estudios en el Golfo de México desde hace mucho tiempo y pues el hecho de haber participado ahí, de haber tenido experiencia ahí, pues me significó que en el año 2009, 2010, cuando el problema con la plataforma Deep Horizon en el Golfo de México, pues era importante saber qué teníamos en nuestro país y en este caso en el Golfo de México en términos de pastos marinos, cuál era su composición florística, su extensión, en qué sitios estaban mejor representados, en cuáles lugares estaban más vulnerables. Entonces esto pues significó una oportunidad de iniciar, desarrollar y estar a punto de concluir estos estudios. En Muy el bien, Golfo. ahorita regresamos y nos platicas qué es eso de la plataforma Deep Horizon, ¿no? Pero vamos ahorita a platicar con María Esther, porque además ya me insistieron que la convocatoria el día de hoy es para hablar de algas, pero los pastos se le parecen. Pero cuéntanos, María Esther, cuéntanos primero de tu estudio y va a ser ineludible llegar al sargazo. Claro. Ustedes me han de perdonar, pero tenemos que llegar al sargazo en algún momento y hablar de él y a lo mejor hablar de si alguien sabe qué le están haciendo al sargazo, en dónde lo están depositando en la tierra, porque parece que ese es un problema gravísimo. Pero en fin, María Esther, cuéntanos, ¿qué onda con las algas? Pues bueno, empezaremos tratando de definir de manera muy sencilla qué es un alga, ¿no? Muchos creen o dicen que son vegetales, sin embargo, bueno, son organismos mucho más simples en términos morfológicos, aunque tienen una reproducción en muchas ocasiones bastante compleja, que están asociados al agua porque no presentan ninguna cutícula o algo que puedan evitar la evaporación. Entonces, estos organismos necesariamente viven dentro del agua o en zonas que son sumamente húmedas. Las algas que yo trabajo son planctónicas. Esto quiere decir que están a la deriva en las corrientes, no están sujetas a ningún sustrato y se mueven conforme se mueven las corrientes. Entonces, bueno, algo importante es que las algas son muchos grupos. Hablamos de algas en términos, digamos, generales para entenderlas, porque todas ellas conviven. Sin embargo, ocurrieron por simbiosis. Este es algo que se tiene fehacientemente conocido debido a que hay estudios moleculares que lo prueban. Dos organismos hicieron simbiosis, uno se comió al otro, no lo pudo digerir y posteriormente se convirtió en un organelo que se llama cloroplasto. La mayoría de las algas son autótrofas. Esto quiere decir que así como en la tierra las plantas son los productores primarios, en el mar las algas, sean micro o macroscópicas, son los productores primarios. Esto quiere decir que tienen una importancia ineludible en nuestro planeta. Ellas son las que soportan todas las cadenas tróficas y, por ejemplo, sabemos que animales sumamente grandes como las ballenas, como todas las morsas y todos estos mamíferos que viven en las partes frías de nuestro planeta, sobre todo en los polos, están sustentados a través de estos microorganismos. Cuando llega el descongelamiento de los hielos, porque llega la primavera, se erosiona fuertemente los sedimentos y se incorporan gran cantidad de nutrientes en lo que llamamos la columna de agua. Y esto permite que se produzcan florecimientos que se llaman florecimientos primaverales, que permiten que el siguiente eslabón de la cadena, que es el zooplancton, porque a las algas se les llama fitoplancton, fito significa planta. Entonces, estos pequeños animales que se alimentan del fitoplancton son los que alimentan a las ballenas,
a muchos organismos y continúa la cadena. Entonces, son importantísimos en nuestro planeta. Hay otras algas marinas que, por ejemplo, juegan un papel muy importante como sumideros de carbono, porque atrapan el carbono que hay en la atmósfera, y cuando estos organismos mueren se van hasta fondos muy profundos, de tal manera que ese carbono no puede regresar a la atmósfera y de alguna manera están controlando o mitigando el cambio climático. Entonces, pues son organismos, son muchos grupos y todos ellos viven necesariamente en el agua y bueno, digamos, juegan el papel de productores primarios, que es fundamental en los ambientes acuáticos. Hombre, hablas muy cariñosamente de las algas y yo te quiero preguntar del sargazo, que en los últimos meses ha sido así como el enemigo del turismo en todas las playas del Caribe. Cuéntanos del Bueno, sargazo. el Ya sé que es sargazo una es una historia. macroalga, es una Ajá. macroalga. Tenemos que entender que en los diversos grupos de algas puede haber organismos microscópicos y macroscópicos. Como estos grupos tienen mucho tiempo de haber aparecido y han evolucionado a través de millones de años, hay organismos que continúan siendo unicelulares, pero hay otros que son pluricelulares y bastante grandes, como es el caso de estas feofitas. El sargazo es una especie de feofita y realmente tiene estructuras mucho más duras. Es un organismo realmente que es poco frágil, que representa también un papel muy importante en los ecosistemas, al igual que mencionó Margarita, que son formadores, digamos, de ambientes de protección para los pequeños alevines, que son las larvas de los peces, para muchas, digamos, larvas de crustáceos, de muchos organismos marinos. Lo que ha sucedido, y sucede en realidad con todas las algas, sea en micro o sea en macro, es que cuando están sujetas a gran cantidad de nutrientes, o les podemos llamar también nutrimentos, porque las algas, aunque requieren la luz para realizar la fotosíntesis, también requieren sales inorgánicas, sobre todo fosfatos y nitratos o amonio. Y estas sales, cuando llegan al ambiente de manera desmesurada, pues obviamente encuentran muchísimo alimento y esto hace que crezcan de manera desmedida y se conviertan, al igual que sucede en los ambientes terrestres, cuando una especie encuentra un sitio con todas las condiciones para desarrollarse, se convierten en las especies dominantes, acabando con mucha otra, digamos, de las especies que conformarían la flora normal de un sitio costero, pero además crecen tanto de tallas tan enormes que se desprenden del sustrato, porque estos organismos, los sargazo, son epífitos, quiere decir que están agarrados con unas estructuras que son como unos pies de fijación, no son raíces porque no tienen el papel de transportar agua como ocurre en las plantas terrestres, simplemente son estructuras para fijarse a algún sustrato, pero como son demasiado grandes y pesan bastante sus talos, se desprenden del sustrato y entonces empiezan a ser acarreadas por las corrientes, igual que como sucede con las microalgas. Y empiezan a acumularse en ciertos sitios que se llaman los giros oceánicos, donde las corrientes, digamos, dan una especie de vuelta, de círculos, se empiezan a concentrar y obviamente, dependiendo a donde los lleven las mareas, van a irse a depositar en otras zonas costeras. El problema del sargazo que tenemos en nuestro mar del Caribe proviene desde Brasil. Realmente no se está originando en nuestras costas. Pero sabemos que para las algas y sobre todo para los que se mueven a través de estas corrientes, pues no hay fronteras. Entonces, ellos son movidos hasta donde puedan llegar. Y el problema es que al llegar a estos sitios, pues obviamente acumulan las biomasas, se amontonan. Estas algas no están acostumbradas a vivir en amontonamientos y se mueren rápidamente y generan una biomasa en descomposición. Y bueno, todo esto trae el problema que ya sabemos que está ocurriendo en las costas de Yucatán, donde además se menciona que por el tipo de suelo, que sabemos que es kárstico y que penetra o se difunde
todo lo que llegue al subsuelo rápidamente hacia, más bien de la superficie hacia el subsuelo, pues entonces está ocasionando problemas porque se pueden contaminar los mantos freáticos y sabemos que toda la península de Yucatán, toda el agua que presenta es por el subsuelo. Entonces, pues realmente es un problema global, como muchas de las cosas que suceden actualmente. También los florecimientos algales nocivos, que no lo voy a tocar ahorita para que pueda hablar Margarita y luego lo puedo tocar. Ese es un problema similar, es decir, el hombre lo está provocando, pero de alguna manera no lo puede controlar fácil. O sea, porque estos organismos tienen unos ciclos de vida sumamente rápidos que el hombre no está acostumbrado a entender. En cuestión de semanas pueden causar unas biomasas enormes y realmente pues se acumulan en toneladas que luego el hombre no sabe cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el principal problema, pero creo que la doctora Margarita estaría en condiciones de poder contestar esta problemática mejor, ¿no? Porque se parece mucho el sargazo a los organismos que ya trabaja. A ver, Margarita, pues ya te pasó el balón, María Esther. Ahorita se lo regreso. Gracias, Tete. Bueno, pues lo que ha mencionado Marister es una gran información para entender el funcionamiento de estos organismos, pero creo que si nos centramos en la problemática que ha generado estas macroalgas en los últimos años, creo que debemos de tocar varios aspectos. ¿Qué es lo que ha llevado a que los florecimientos algales alcancen estas magnitudes? Pues no es un solo factor, es un problema multitodo, tiene muchos factores que lo provocan. Por ejemplo, el incremento en los nutrientes en prácticamente todas las costas del mundo, como mencionaba Tete, ha llevado a que la mayoría de estos organismos pues aumenten su tasa de crecimiento. Algo con lo que se ha estado relacionando también esta tasa de florecimiento de las macroalgas es que ha habido un incremento en la cantidad de arena del Sahara que ha llegado hasta las costas de Brasil. Otra cuestión que contribuye a que haya estos incrementos es que también ha habido un cambio en la dirección de las principales urgencias de nutrientes en los océanos. Otro factor es que ha habido un cambio anormal en el régimen de vientos. Hace un momento Tete también mencionaba esto y pues también ha habido un incremento de temperatura. A ver, de ahí se desprenden, se desprenden dos preguntas. Primero, ¿le echas la culpa a las arenas del Sahara, al cambio de los vientos? ¿El hombre no tiene nada que ver en esto? ¿En el incremento de nutrientes? ¿Tiene que ver el hombre en eso, sí o no? ¿Y cómo tiene que ver? Es el principal responsable, porque pues somos quienes hemos vertido sin ningún control todas las aguas de desecho, todas las aguas negras. Los hoteleros ahora se dan golpes de pecho y se pegan con el silicio, pero ahora que les ha empezado a afectar al turismo, pero fueron renuentes durante mucho tiempo a desarrollar pues estrategias de control del agua, control para mejorar la calidad del agua. Esto pues ha llevado a este incremento tan elevado en el crecimiento del sargazo. Por supuesto que este es un problema del hombre, al igual que lo es el incremento de la temperatura, y si nos vamos siguiendo la línea, pues con la temperatura podemos llegar a entender qué pasa con el cambio de las urgencias, qué pasa por el cambio de los vientos. Esto no ha sucedido
pues por la dinámica propia de la misma tierra, sino que nosotros hemos acelerado estas funciones. Esa es una verdad innegable. Este incremento de nutrientes que mencionas, regreso a los pastos marinos, ¿afecta a los pastos marinos? ¿Los afecta positivamente, negativamente? Y por ahí nos cuentas que es la plataforma Deep Horizon. Deep Horizon. Bueno, la plataforma Deep Horizon es una plataforma petrolera manejada por British Petroleum, que explotó en 2010 y derramó una cantidad increíble de petróleo que llegó o que se temía llegaría a todas las costas del Golfo de México. Y para que nuestro país pudiera presentar un alegato o una solicitud de reparación del daño ecológico, pues deberíamos de tener toda la información para ello. Pero si volvemos a qué les pasa a los pastos con el sargazo, pues los pastos y los corales han sido los principales afectados de los organismos que crecen en el fondo, porque también se han afectado los organismos planctónicos, aquellos que están, pues como las algas que trabaja la doctora Meave, también han sido afectados y se afectan pues toda la cadena trófica. Los corales de Cozumel, los corales del arrecife mesoamericano, que es el segundo arrecife más importante en el mundo después de la barrera australiana, pues se ha visto afectada terriblemente, porque al depositarse en el fondo la biomasa extraordinariamente producida, sofoca a los organismos, sofoca a los corales y sofoca a los pastos. ¿Qué significa? Pues los mata, se ahogan, el agua está completamente turbia, café, no hay manera ahí, todo es anóxico, se pierden todos los microorganismos que viven asociados tanto a los corales como a los pastos, y pues bueno, significa un problema ecológico serio. A ver, regresamos con María Esther. María Esther, en el año pasado particularmente, se presentaban panoramas terroríficos ligados a la arribazón del sargazo, ¿no? O sea, todo esto que está diciendo Margarita, el desequilibrio ecológico y todo lo demás. Pero después también escenarios terroríficos a partir del manejo de esa arribazón, ¿no? O sea, quienes se dedican a recolectar el sargazo en el mar o en la playa, tienen que depositarlo en algún lado. Y creo que eso se está haciendo de una manera absolutamente irregular e irresponsable, porque además el sargazo en descomposición produce lixiviados muy tóxicos, ¿no? Muy ácidos también. Y muy ácidos. Y como tú dices, si lo van a dejar en el suelo por ahí, en cualquier tiradero, esos lixiviados van a llegar en 3 patadas al gran acuífero Maya, que está interconectado en toda la península, ¿no? Y que es la reserva de agua no nada más de la península, sino de todos lados, ¿no? Entonces, cuéntanos de ese panorama terrorífico. ¿Es así como se está presentando o podemos matizarlo? Es así, pero el problema además es que han tratado de, digamos, biotecnológicamente utilizarlo. Y sin embargo, no es una materia prima que sea continua, que uno pueda cuantificar y decir, voy a sacar tantas toneladas al año, entonces voy a utilizar una infraestructura de tal tipo que me debe de dejar
una ganancia X. El problema es que estas arribazones no son muy predecibles, es decir, puede haber muchas lluvias en el Amazonas y llegar una pluma muy enorme en la zona de Brasil donde descarga, y de repente pueden crecer en demasía estas algas y llegar grandes toneladas de sargazo a México, pero de repente en un momento dado no van a llegar porque aquí no se están produciendo. Y entonces esto crea un conflicto, digamos, en términos de empresa, porque para que tú puedas programar una empresa tienes que contar con una planeación de cuánta materia prima vas a tener. Y entonces han tenido las dudas de si hacen una infraestructura para utilizarlo, porque digamos, estas algas se podrían ocupar como abonos, como fertilizantes. Toda la materia orgánica, sabemos que se hacen las compostas, todos los organismos vivos al final se pueden ocupar como fertilizantes, y en el caso de las algas frecuentemente se han ocupado, sobre todo las macroalgas, como biofertilizantes. Sin embargo, digamos que aquí es un organismo con unos tejidos sumamente duros, que no es fácil que se descompongan en un tiempo rápido, que tendrían que tener un tratamiento que es costoso y que al final no se sabría si continuamente habría la materia prima para echar a andar este tipo de plantas de producción de biofertilizantes. Ese es entonces un problema, porque no se puede planear, digamos, adecuadamente los gastos, los costos y las ganancias. ¿Pero qué se está haciendo actualmente? Porque la arribazón se ha estado dando, la Marina ha estado recogiéndolo, y no sé si ustedes sepan qué pasa después, qué ha pasado después con todas esas toneladas de sargazo que se ha recogido. No sé si quieras explicarle, Margarita. A ver, Margarita, las Sí. preguntas difíciles. No, bueno, lo que pasa es que como el sargazo tiene mucho que ver con los corales y los pastos marinos, pues la doctora Meave sabe que yo he estado en casi todas las reuniones que se han hecho a propósito para analizar el problema del sargazo. Y ahí se han presentado muchísimas iniciativas, muchísimas, todas valiosas, todas importantes, pero lo que dijo la doctora Meave, pues es muy cierto y es lo que limita el que una industria pueda plantearse de manera programada, desarrollarse en ese lugar, es muy impredecible. Se ha pasado de producir 27,800 toneladas a una menor cantidad y luego otra mayor, de manera que no hay forma de estar seguros que esta producción se va a mantener siempre. Sí es un problema porque que alguien se comprometa a desarrollar una industria, pues es muy difícil. La recolección del sargazo ha traído muchos problemas. Inicialmente se ponía en la playa y pues los lixiviados que ya ustedes mencionaron no solamente se filtran al gran acuífero de la península Maya, sino que además pues diluye la composición de las playas, de algunos de los elementos que forman las playas, de tal manera que si Cancún tiene un problema de pérdida de playa por el efecto de los huracanes y estos les pegan porque quitaron los pastos marinos, bueno, pues ahora cuando les llegan el sargazo y lo depositan en la playa, pues lixivia la mitad de los componentes que constituyen a la playa. Entonces ahora también hay el problema de la pérdida de playa. Y a Cancún le ha costado mucho dinero recuperar las playas. Entonces, ahora el sargazo se convierte también en ese problema. Se han puesto geomembranas, se han utilizado
pues muchas estrategias para depositar el sargazo, y esa es otra problemática. Realmente el sargazo no solo es el resultado de lo que nosotros hemos ocasionado, sino que también se nos regresa y nos dice, bueno, ahora estoy aquí, a ver qué hacemos. Porque no hay forma de degradarlo todo, de utilizarlo todo o de guardarlo. ¿Dónde se guarda? Si lo dejas en el mar, se pudre, se va al fondo, se deposita sobre los pastos, sobre los corales, afecta las cadenas. Si se quiere recolectar con redes, estas se han prohibido que tengan, pues que sean redes que lleguen hasta el fondo, porque atraparían a muchos organismos que tratan de huir. El caso es que es un problema de verdad muy serio. También se han desarrollado estrategias de colocación de barreras para ir capturando y desviando la arribazón de sargazo. Pero pues como esto tiene que ser una actividad coordinada por todos los países, México no puede encargarse solo de todo esto. Nos está llegando todo lo que se viene produciendo desde Brasil y que a veces se va depositando en los siguientes países, pero pues lo que llega a México son cantidades enormes y el daño a los ecosistemas es grave. Yo he encontrado buceando hasta 20 metros manchones de sargazo en el fondo, pues pudriéndose ahí. Entonces es un problema realmente serio. Muy bien, qué bueno que mencionas eso de que buceando has encontrado cosas, porque creo que las dos son expertas buzas, ¿no? Expertas en buceo, y eso digamos que es una peculiaridad de esta disciplina, ¿no? Además de tener un conocimiento amplio de la teoría y la práctica, pues también tienes que saber bucear y tener habilidades físicas verdaderamente extraordinarias. Por eso las admiramos tanto. Fíjense que hemos llegado ya al último tercio de nuestro programa, se nos ha ido muy rápido, y entonces vamos a dar paso a las intervenciones, a las preguntas, a los saludos que hacen desde nuestra audiencia, desde las personas que nos ven. Yo le pido a Lilia Anaya que por favor empecemos a desahogar estas intervenciones y que vaya leyéndonos los saludos y las preguntas de la audiencia. Lilia, por favor. Y como no, ¿qué tal? Muy buenas noches. Edgar José Santiago Gutiérrez manda saludos, dice, saludos, una gran profesora y pilar de la carrera. Eso lo mencionó cuando apareció la doctora Meave. Y después cuando apareció la doctora Gallegos, dice, otra gran profesora de la que te llevas un gran aprendizaje. Saludos a ambas y nuestro super Javier Velázquez, nos dice Edgar José Santiago Gutiérrez. Después Adriana Gómez Santos, le mando un fuerte abrazo a la doctora Margarita Gallegos, mi asesora, y a mi ex jefe, el doctor Javier Velázquez. Se encuentra también, ¿quién más? Adriana Morales Sotal, la doctora Adriana Morales, dice buenas noches, abrazos a todos y a todas. ¿Cuál sería la propuesta que la UAMI podría plantear ante esta grave problemática? Y manda saludos. A ver, ¿quién quiere contestar? Porque eso abre el panorama de conclusiones que a lo mejor podríamos hacer. ¿Qué hay que hacer ante este dramático panorama que nos han contado? ¿Quién quiere entrarle primero? María Esther, que has estado muy calladita. Bueno, pues yo creo que lo primero sería realmente evaluar muy bien el problema, ¿no? Es decir,
saber cuántas toneladas hay en los puntos principales. Yo creo que de esto se tiene bastante avance. Creo que tiene que ser una cuestión de los estados que están afectados, los que más se interesen en el asunto, quizás sacar una convocatoria con CONACYT específica, que no sé si ya la sacaron, específica para proponer soluciones, porque como lo dijo Margarita, esto se tiene que atender multidisciplinariamente. Por un lado, tenemos que pensar en la cuestión biológica, en entender cómo crecen estas especies, cómo están llegando, en qué épocas, en qué magnitud, etcétera. Pero también las cuestiones sociales, porque seguramente también en algunos de estos sitios hay situaciones que favorezcan que o se queden enredadas o que crezcan todavía más. De tal manera que, bueno, también habría que pensar en cuestiones locales que están haciendo que este problema se magnifique, porque cuando estas algas llegan, pues todavía están vivas, y conforme se van acumulando, pasa lo mismo que cualquier biomasa, se empiezan a morir, se empiezan a descomponer, causan lo que ya indicó la doctora Margarita Gallegos, causan anoxia, y entonces los organismos se asfixian porque todos los animales requieren oxígeno, y la descomposición de esta materia está requiriendo demasiado oxígeno y agotan el oxígeno tanto en la columna de agua como en el fondo. Entonces, pues yo creo que sí se tiene que actuar pronto, porque sabemos que este tipo de problemas ya no van a solucionarse. Es decir, una vez que empieza un problema, es como un indicador de que algo se desbalanceó. En este caso, pues pueden ser las lluvias tan tremendas que han ocurrido, que de repente han comenzado a suceder en zonas donde no ocurrían antes. Estos nutrientes que tienen que ver con las industrias, con las aguas negras, todo lo que se vierte al agua y llega hasta el mar. Y entonces va a ser un problema que no se puede detener, que lo que se tiene es que afrontar y que solucionar. Entonces yo creo que sería muy importante, sí, darle mucha prioridad, poner muchos recursos a disposición de la investigación y de las empresas para que decidan empezar a ocupar esta biomasa, sacarle usos, todos los que se puedan. Sabemos que estas algas, muchas de ellas tienen componentes que son importantes para otro tipo de industrias, entonces sacarle todo lo que se pueda para que realmente sea una cuestión rentable y entonces sea una biomasa que de alguna manera se ocupe. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, y como UAM, pues a lo mejor estar, pues no sé, en contacto con los gobiernos de allá y tratar de proponer soluciones, es decir, hacer convenios para que algunos investigadores que puedan aportar su conocimiento puedan estar en un grupo multidisciplinario y aportar su conocimiento para tratarlo de solucionar pronto, porque sí se requiere. Margarita, ¿qué agregarías? Bueno, me parecen pues buenas iniciativas. Debo de informarles que esto se ha venido haciendo desde hace más de 2 años. El gobierno, a través de las instituciones que se encargan de las regulaciones ambientales y de los estudios ecológicos, pues han convocado a varias reuniones anuales, quienes han sido desde el Instituto Nacional de Cambio Climático, la CONABIO, la CONAM, el INEC, o sea, todos han convocado a reunirnos para discutir la problemática, porque arranca desde los estudios taxonómicos, se reporta como Sargassum sp sin especificar la especie, de tal forma que esto se ha abordado. A partir de estas reuniones se han enviado propuestas a CONACYT. Desde hace 2 años se enviaron propuestas a CONACYT para que abriera una convocatoria en donde se abordara el estudio integral de la problemática, desde estudios de información geográfica para conocer la distribución de los mantos, cómo se mueven. Todo esto se ha venido abordando. Han participado los hoteleros, han participado los representantes de las industrias,
Sin embargo, pues desde hace más de 2 años que este problema se presentó, pues ha sido difícil que haya una convocatoria que involucre o que sí, que comprometa a la mayoría de las instituciones. Y pues a partir de estas reuniones, de estos talleres, repito, se ha mandado a la solicitud a CONACYT para que abriera estas convocatorias. Lo ha hecho de manera, pues seguramente local, pero pues yo estoy segura que no bastaría solo el esfuerzo de México. Este es un esfuerzo que tiene que ser regional. Si el país debe comprometerse, debemos hacer lo que cada quien nos corresponde como país y como gobierno. Los que estamos interesados en la investigación de esto y de conocer cómo afectan a otros ecosistemas, pues hemos estado ahí, pero pues para estudiar esto se requieren recursos. Y sabemos que si algo falta en los últimos tiempos en nuestro país, pues son recursos. Seguramente te están oyendo varios patrocinadores y no dudes que caiga la lana para apoyar proyectos muy pronto. Fíjense que ya llegamos al tiempo en que tenemos que ir haciendo las conclusiones. Entonces, en esta etapa yo le voy a pedir a Lilia Anaya nuevamente que nos dé a conocer los comentarios y las preguntas que hubieran llegado de la audiencia. Y yo con mucha pena les he de decir que me tengo que retirar porque en este mundo de la pandemia, pues hay no sé cuántas reuniones al mismo tiempo. Entonces, ahora voy a una donde el invitado soy yo. Entonces, las voy a dejar aquí. Les mando todo mi reconocimiento, todo mi cariño y todo mi agradecimiento por haber participado en esta emisión de Tan Claro como el Agua, del Museo Gota de Agua. Y dejo en manos de Lilia Anaya la conducción. Que la pasen muy bien, cuídense mucho. Bye. Adiós. Bye. Bye. Nos vemos. Bye. Bueno, le deseamos éxito en su plática al doctor Velázquez y continuamos con los comentarios. Tenemos unos cuantos más. Por ejemplo, Almadelia Nava Montes dice: muy interesante la charla de 2 expertas y manda saludos. Se encuentra también, bueno, nuevamente seguro. Dice un saludo a la doctora Margarita Gallegos y a la doctora Meave. Y parece que Lucy no tiene ahorita su micrófono, pero bueno. Como decía el doctor Velázquez, estamos llegando al cierre y siguen los comentarios, pero yo les quiero, el cierre y el análisis final, perdón, pero yo les quiero preguntar antes, doctoras, a alguien que me quiera contestar, ya, ¿qué se está haciendo? Ya comentaba ahorita la doctora Gallegos sobre los apoyos y las solicitudes al CONACYT, pero ¿qué se está haciendo en materia de política pública en cuanto a la regulación de los desechos tóxicos de las empresas? ¿Y qué se está haciendo desde la ONU o desde otros organismos internacionales? ¿Se está hablando ya de regulaciones o de restricciones para las empresas que son las principales causantes de contaminar y de que se concentren más los nutrientes que causan este desequilibrio en los mares? ¿Alguien de ustedes? Doctora Gallegos. Le vi cara de que quería contestar. Bueno, quería ver si la doctora Meave Tete también quería decir algo más al respecto o decir algo al respecto. Bueno, entiendo que se han enviado iniciativas. Entiendo también que ante esta problemática que ya todos
hemos estado viviendo, sí ha habido un interés real de los desarrolladores. Por ejemplo, en Cancún, los hoteleros, pues, sí estuvieron bien dispuestos a colaborar, pero a mí me gustaría volver al punto de que el estudio de este problema requiere de una participación multidisciplinaria. Tal vez yo, por ejemplo, podría decir que quiero saber en cuánto y cómo afectan el sargazo a los pastos marinos y con ello al desarrollo de las zonas, al mantenimiento de las playas, en fin. Pero esto tiene que ser algo que sea, pues, multiparticipativo. Los hoteleros han empezado a comprometerse mucho más, los industriales también. Yo espero realmente que no sea demasiado tarde, porque pues para mí el problema del sargazo es una grave manifestación de la irresponsabilidad que hemos tenido todos estos años. Sé que no he contestado la pregunta que usted me ha hecho, Lili, pero es que hay cosas que yo desconozco ahorita de qué se está haciendo concretamente, particularmente a nivel internacional. Sé que hay una grave preocupación de la FAO, de la WWF, de todas las agencias ambientales, pero pues creo que hemos vivido años difíciles, no solo en México, sino en los países que están a nuestro alrededor, que ha tenido como consecuencia que la ciencia haya tenido una disminución en su actuar. Yo voy a decir claramente, en Estados Unidos, a raíz de la presencia del actual presidente, se cancelaron muchos convenios, muchos tratados que pues ahora apenas se está iniciando nuevamente el acercamiento para ver a qué se puede llegar. Entonces creo que se han conjuntado, además de ser todo multifactorial en la ecología y en la oceanografía, pues bueno, de lo que dependemos, que son la política y las políticas públicas, pues creo que tenemos todavía mucho camino y muchas tareas que abordar. Gracias, doctora Gallegos. Doctora Meave, una última pregunta. Recuerda que platicamos en los primeros semanas de esta pandemia, empezó un fenómeno, esto de la bioluminiscencia, y todo el mundo pensó que era un fenómeno maravilloso debido a la ausencia del hombre, y resulta que no. Este fenómeno que observamos es también consecuencia de esta concentración de nutrientes, y es un fenómeno más bien que apunta hacia un desequilibrio ecológico. ¿Nos puede platicar en qué consiste esto? Sí, Brevemente, por favor. En esa ocasión comenté que principalmente es una especie que se llama Noctiluca scintillans, que quiere decir que es una especie bioluminiscente y que, bueno, también produce florecimientos. Es algo parecido a lo que provoca el sargazo. En este caso son florecimientos muy cerca de las costas. Si uno los ve de día, bueno, ve el agua pintada de rojo, no tiene un aspecto nada agradable, pero en la noche estas especies tienen la capacidad de producir luz. Y esta luz se piensa que es en parte para poder atrapar. Estas especies son heterótrofas, ni siquiera son autótrofas, no son productoras primarias, consumen fitoplancton o consumen incluso zooplancton porque son organismos muy grandes y producen gran cantidad de bioluminiscencia que da esta tonalidad azul al mar que se ve maravilloso. Sin embargo, efectivamente, es un problema de florecimiento algal. Y los florecimientos algales se producen cuando hay un desequilibrio en el ecosistema, aumentan los nutrientes y aumentan las condiciones, también tiene que ver con la temperatura, aumentan las condiciones que
propician el crecimiento desmesurado de las especies. Entonces, pues algo que puede parecer bonito, en este caso, pues es también un problema. Muy bien, dos últimas preguntas rapidísimas, nada más para no dejar fuera a nuestro auditorio. Edgar José Santiago dice, ¿las estrategias contra el sargazo y su investigación se podrían ver afectados por la eliminación de los fideicomisos? Pues yo desconozco, no puedo decir en concreto alguno. Desconozco si hay alguno enfocado al asunto del sargazo, pero sé que muchos fideicomisos pues eran el instrumento que las universidades y los institutos tenían para llevar a cabo muchas investigaciones y además generación de recursos. Pero desconozco si hay algún fideicomiso que haya sido relacionado con el apoyo al estudio del sargazo que haya sido eliminado. La última pregunta es de la doctora Morales Otal y dice si son tóxicos el sargazo, si es tóxico el sargazo para el humano, porque son muy apestosos, dice. No, no son tóxicos, no tienen toxinas. Digamos que estos organismos podrían ser inocuos, son autótrofos y no presentan toxicidad. El problema es que es una biomasa pudriéndose y cualquier biomasa pudriéndose, pues sabemos que provoca gran cantidad de bacterias y en el mar provoca anoxia, ¿no? Es decir, acaba con el oxígeno y esto asfixia a todos los animales que viven ahí. Entonces, pues sí, realmente al final se convierte en un problema, pero no es tóxico, como sí ocurre con muchas microalgas que sí envenenan a los mariscos, por ejemplo, y cuando el humano los consume, pues sí se afecta. Pero en el caso de estas macroalgas no ocurre eso. Muchas gracias. Pues ya estamos sobre el tiempo. ¿Alguna de ustedes desea agregar algún comentario final? Pues yo nada más quiero decir que el agua, como dice con lo que inició el programa, este maravilloso video que presentaron, pues sí es la vida del planeta. Realmente creemos que el mar todo lo puede diluir. Ya ha habido muchas pruebas de que no es así, de que realmente tenemos que cuidar el mar, porque en el momento que el mar se afecte más, pues se afecta a todo el planeta. Entonces, todo esto que estamos ya reconociendo, pues tiene que ver con la afectación que estamos provocando al mar. Entonces, es indispensable realmente empezar a cuidar nuestros mares. Y no solo nuestros mares, también nuestros ríos y nuestros lagos y nuestras lagunas costeras. Entonces, sí, hay que cuidarlos todos y pues creo que esto es una invitación a que aquellos a los que les gusta el agua, en cualquiera de sus formas, pues se acerquen a las instituciones que tenemos interés y un buen grado de avance en las investigaciones relacionadas con el agua. Con esto quiero invitarlos pues a que sean alumnos que se acerquen a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, la carrera de hidrobiología o la que ustedes quieran que los lleve directamente después al agua, que yo creo que será la mayoría. Muy bien, pues queda ahí el mensaje de nuestras dos expertas invitadas del día de hoy. Así es que doctora Margarita Gallegos, doctora María Esther Meave, ambas del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa, les agradezco a nombre del doctor Javier Velázquez y de todos los miembros del Museo Gota de Agua su asistencia, su presencia y su participación en este espacio. No, al contrario, muchas gracias. Sí, gracias a Lili por invitarnos. Gracias. Pues amigos del Museo Gota de Agua, esto ha sido todo por esta ocasión. Recuerden que tenemos una cita todos los viernes a las 7 de la noche por el Facebook de Museo Gota de Agua en vivo. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.